Bueno, chicos y chicas, en esta unidad vamos a ver la fotografía, ¿vale? Em, Estad atentos a esta teoría y al vídeo porque no va a haber cuestionario, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, la primera clase, haremos unas prácticas. Unas prácticas a partir de lo que habéis visto aquí, ¿vale? Bueno, a ver, lo primero, hablando de la fotografía, es hablar de los orígenes, ¿vale? Em, el primer aparato que se ideó para intentar proyectar la luz y las imágenes sobre un papel o un formato 2D sería la cámara oscura, ¿vale? La cámara oscura era como una caja con un agujero, caja totalmente cerrada con un agujero que dejaba pasar la luz, y entonces esa luz era proyectada a un papel, sí, bueno, sí, un pergamino o un papel, y la imagen fotográfica se proyectaba invertida, ¿vale? Entonces esto servía pues para hacer dibujos del natural más realistas, o para hacer algún tipo de plano en arquitectura, ¿vale? Luego de la fotografía, decir que fue en 1827 cuando se logró fijar por fin una imagen permanente en una tabla, ¿vale? Lo hicieron con la cámara oscura, pero siempre había habido un problema de cómo fijarlo a un papel de fotografía, ¿vale? Fue en 1827 cuando pudieron fijarlo por fin. Es esta que tenéis aquí abajo, que se ve horrible, pero bueno, esto fue el primer intento, ¿vale? Vale. En cuanto a los géneros literarios, deciros que los géneros de fotografía nacieron de la pintura y fueron el retrato, el bodegón y el paisaje, ¿vale? Aquí tenéis el retrato, un ejemplo, representa cualidades físicas y psicológicas y requieren el consentimiento por parte de la persona, ¿vale? El bodegón representa objetos inanimados o artificiales. Aquí es importante el estudio de la luz para crear estos claroscuros, estas sombras, estas luces, ¿vale? El paisaje, que se hizo popular cuando ya empezaron a aparecer las cámaras pequeñas que se podían transportar, porque las primeras cámaras eran inmensas, ¿vale? Pero en cuanto se pudieron ser más cómodas para moverse, entonces se popularizó la foto de paisaje, porque claro, si podías ir a hacerlas con una cámara portátil era más sencillo, ¿vale? Y luego el reportaje, que son fotografías que informan de un suceso que está pasando en algún lado, ¿vale? Vale. La fotografía se popularizó del todo ya en el siglo XX, ¿vale? Hubo que esperar hasta la Exposición Universal de París de 1859 para que fotografía junto con las artes gráficas estuvieran una al lado de otra con la misma importancia, ¿vale? Y en el siglo XX es cuando aparece la fotografía vanguardista. La fotografía vanguardista fue cuando los artistas, una vez la fotografía cogió importancia, empezaron a experimentar, ¿vale? A hacer pruebas, a hacer tipos de fotografías más modernas, ¿vale? Eso fue en el siglo XX ya. Aquí tenéis ejemplos de Man Ray, y aquí otro, que estos son pruebas de obturación y de velocidad de apertura de diafragma, que eso os lo voy a explicar ahora. Pero, como veis, ya no eran simples fotos de retrato, paisaje, bodegón. Aquí ya había pruebas, ¿vale? Experimentos. Vale, de la cámara. Todo esto ahora os va a sonar un poco a chino, pero lo que vamos a hacer es, esto lo trabajaremos en clase con cámaras reflex reales, ¿vale? Haremos pruebas de todo esto. Mirad, lo primero hay que hablar de la velocidad en fotografía. La velocidad de obturación es la forma de controlar la cantidad de luz que entra a la cámara o no, ¿vale? Eso se controla con la velocidad de obturación. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para congelar el movimiento, congelarlo o no, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de
hay un movimiento aquí que se ve desenfocado porque ha captado justo el movimiento, pero aquí se ve fijo, ¿vale? Esto depende ya de la cantidad de luz que dejemos entrar a la cámara o no, ¿vale? ¿Veis la diferencia? ¿Y qué es el obturador de la cámara? Pues el obturador de la cámara es un mecanismo muy preciso que está delante del sensor y que sirve para controlar el tiempo durante el cual la cámara deja que entre luz, ¿vale? Esto lo que hace es darle unos segundos, más o menos segundos, para que esté entrando luz a la cámara antes de captar la foto, ¿vale? Cuando trabajemos esto veréis que la cámara reflex hace un ruidito cuando le dais al botón, hace clic clic, o puede hacer clic clic al rato, ¿vale? Esto está diciéndote que ha hecho la foto con más segundos o con menos segundos. Cuanto más tarde en hacer el doble clic, más luz está entrándole a la cámara, porque no, la foto es como que la inicia pero no la cierra, ¿vale? Si hace el clic clic muy rápido es porque la foto la has hecho en el momento, le dejas entrar la luz justa, ¿vale? Eso lo practicaremos. La diferencia, mirad aquí en el dibujo este, cuanta más luz le dejemos entrar, cuanto más ajustemos estos numeritos, que son los de la velocidad de obturación, que los tendréis en la cámara reflex, que os enseñaré, pues la imagen, siendo la misma, imaginar que pasa un ciclista, pues la podemos capturar desde todo movido, menos movido, un poquito borroso o fijo, ¿vale? Esto de ajustando la velocidad de obturación conseguimos una cosa u otra, ¿vale? Lo que os decía, ¿cómo se mide esa velocidad? Se mide en segundos o en fracciones de segundo, ¿vale? Aquí son 8 segundos, 4, 2, 1, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, ¿vale? Y por décimas. Aquí tenéis ejemplos. En esta de aquí han capturado el coche, pero se ha movido todo el fondo. ¿Por qué? Porque este coche está en movimiento. ¿Cómo consiguen que se quede el coche y el fondo así? O el ciclista lo mismo, el ciclista fijo y el fondo movido. Pues esto es jugando con la velocidad de obturación y además enfocando el coche o el fondo. Si yo enfoco el coche, que está en primer plano, lo que se me queda movido es el fondo, pero también podrían haber enfocado el fondo y lo que se vería movido es el coche, ¿vale? Eso lo veremos con las prácticas que haremos. Aquí tenéis un paisaje capturando la luz. Esto es porque para conseguir esta luz han dejado un rato el obturador abierto para que le entre bastante luz y entonces ha captado un tiempo, no solo un segundo, ha captado más tiempo, ¿vale? Y aquí igual, en la cascada esta, ¿veis que está todo fijo y el agua está como congelada, el movimiento? Esto es porque han dejado la velocidad de obturación abierta más rato y que han conseguido que se capte este movimiento y se quede fijo con este efecto tan chulo. Todo lo demás está fijo porque en todo lo demás, aunque le entre mucha luz y esté más tiempo abierto, son cosas fijas que se quedan quietas, pero esto de aquí, que ha estado moviéndose, se ha conseguido ese efecto, ¿vale? Todo esto sirve para conseguir efectos chulos. Vale, lo que os decía, la apertura del diafragma, el diafragma es esto en la cámara, cuanto más lo abres, más abierto está este símbolo y más luz entra, ¿vale? Funciona como un ojo, Y aquí tenéis las tres principales cosas con las que vamos a jugar a la hora de hacer las pruebas, ¿vale? La apertura del diafragma, que se mide con estos numeritos, más abierto, más cerrado, la velocidad de obturación, el tiempo que dejamos que entre luz, más luz es con estos números, menos luz aquí, ¿vale? Y la sensibilidad de la ISO, ¿vale? Depende de la luz que entre o no entre, conseguimos unos efectos u otros. Luego, ¿qué es la profundidad de campo? Pues la profundidad de campo es la distancia que tenemos entre nosotros y lo que queremos fotografiar, ¿vale? Y hay que tener en cuenta, además, lo que hay delante y lo que hay detrás.
Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Si hacemos zoom, no hacemos zoom, si estamos más cerca, más lejos, qué hay delante, qué hay detrás, qué vamos a enfocar, porque si queremos enfocar esto, desenfocaremos el fondo, o a lo mejor tenemos esto delante y no nos interesa, pero lo que hay detrás es lo que enfocamos, ¿vale? Esto es la profundidad de campo y esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Con esto conseguimos las típicas fotos profesionales en las que, bueno, hoy en día hay muchos móviles que lo hacen también, pero lo de conseguir que lo que está en primer plano quede enfocado y el fondo desenfocado, pues esto de forma manual con una reflex se consigue y se consiguen resultados mucho más mejores que los del móvil, que al final son cosas artificiales, ¿vale? En cuanto a composición en fotografía, bueno, esto lo vemos muy por encima. Si queremos fotografiar a alguien, tenemos un primer plano, que sería la cabeza, plano detalle, alguna zona en concreto, ¿vale? Plano medio corto es hasta los hombros, medio largo hasta el ombligo, el medio americano es hasta las rodillas y luego plano entero es todo el cuerpo, ¿vale? Esto dependiendo de lo que nos interese. Si es un retrato, pues hay muchas formas, ¿vale? No solo es la cara, podéis estar coger hasta los hombros, coger hasta la cintura, coger hasta las rodillas o coger el plano entero. Dependiendo de la angulación también tenemos plano picado, que si fotografiamos algo desde arriba, ¿vale? Contrapicado desde abajo. El nadir este es muy complicado porque este es como si estuviéramos debajo del suelo, ¿vale? Esto es como para fotografiar cosas que están encima de un cristal ¿vale? Y el cenital es completamente encima del objeto. Desde arriba, pero en perpendicular completamente. ¿Vale? Luego, tenemos una serie de reglas para componer, ¿vale? Hay que tener en cuenta cómo componemos, la dirección en que está el elemento, que quede centrado, ¿vale? Esto hay que tener en cuenta la composición. Si vamos a ir a fotografiar ciertas cosas que queremos que tengan importancia, pues hay que centrarlas, ¿vale? O hay que centrarlas si es una sola cosa, o si queremos tener en cuenta el fondo, hay que hacer una composición que se vea perfectamente cómo está todo. Esto es lo mismo que hemos hecho con los bocetos, cuando os digo que tengáis una idea, ¿vale? Cuando tenéis una idea, yo os digo a veces, se os ha quedado pequeño, se os ha quedado grande, esto agrandadlo, esto hacedlo más pequeño. Pues esto es lo mismo, en fotografía hay que tener en cuenta todo eso, ¿vale? Igual que hay que tener en cuenta los pesos visuales. ¿Qué son los pesos visuales? Pues si hay colores muy fuertes que destacan sobre otros, dónde los vamos a colocar, ¿vale? Todo esto de la composición lo vamos a tener en cuenta, pero esto lo vamos a trabajar conforme vayamos haciendo las fotos y las prácticas. Os iré diciendo y corrigiendo, ¿vale? Y luego, una de las cosas que veremos, una vez tengamos nuestras fotos hechas, será, vamos a trabajar con GIMP. Con GIMP a lo mejor habéis trabajado ya, habéis hecho alguna cosita. Nosotros lo que nos vamos a centrar del GIMP es en trabajar por capas y os enseñaré cómo editar temas de luz, colores, exposición, contraste, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con edición de fotografía, ¿vale? Más que con tema de pinceles y cositas de estas de diseño gráfico. Os explicaré cómo editar estas fotos, porque las fotos definitivas vamos a hacer una exposición al final de la unidad, ¿vale? Y entonces van a ser cosas ya más profesionales. Entonces, aparte de cómo usar la reflex, que vais a hacer ya fotos bastante guays, luego además os enseñaré cómo editarlas en GIMP para darles esos toquecitos de calidad, ¿vale? Y hasta aquí.